Bueno, y aquí estoy de vuelta con nuestra sección Gente de Mente, Mañana se Eje, cuya intención es construirnos entre todos. Para este año, para nuestra nueva temporada, hay algunas novedades y es que los miércoles, para que estén preparados, en nuestro WhatsApp 300-156-5631, ustedes pueden enviar sus consultas. A partir de este miércoles ya pueden escribirnos para resolverlo al aire, no tienen que anotar su nombre, su situación simplemente y le vamos a dar respuesta en vivo. Y los viernes seguimos con nuestro tema picante, un tema donde tratamos de hacer de la sexualidad un tema natural y un tema normal para resolverles todas las inquietudes a ustedes. Y ahora sí, entrando en materia, vámonos con el tema de hoy, 6 de febrero, y es las personas altamente sensibles. Y es que debemos reconocer que todos los seres humanos pues somos en general especiales y algunos tenemos algunos niveles de sensibilidad un poco mayor, algunos incluso han sido declarados insensibles, pero hay un grupo mucho más especial y son las personas PAS, PAS, son las personas de alta sensibilidad, lo cual han sido denominados así porque son un grupo de personas que sufren adicionalmente a lo que normalmente una persona sensible puede sufrir. Y esto le genera mucha carga de salud mental y de salud emocional. Es una condición que se ha descrito más o menos en el 20% de la población, pero no estoy hablando de un trastorno, no estoy hablando de una enfermedad, simplemente es una condición especial, gente que tiene una manera de procesar la realidad del mundo de una forma interna un poco mayor, un poco alterada y a veces un poco exagerada. Las personas que son consideradas paz, que levanten la mano allá en sus casas, ¿quiénes son paz? Yo puedo decir que en algún momento de mi vida he sido paz, altamente sensible, y experimentamos el mundo de una forma muy diferente, pero es sobredimensionada. También somos muy sensibles a las sutilezas y a veces nos damos cuenta de cosas que las personas normalmente no se dan cuenta. Tendemos a ser un poco más creativos, gente que es un poco más perspicaz, que trabaja un poquito el tema de la intuición y siempre están presintiendo, percibiendo cosas que a veces ni siquiera existen. Estas personas son mucho más propensas a estresarse, a abrumarse, a agobiarse con cualquier situación de la vida real que a una persona no tan sensible normalmente no le afectaría, a la persona altamente sensible le afecta en demasía. Son personas que tienen un grado de tolerancia un poquito bajo a la ineficiencia, entonces están todo el tiempo viendo que las demás personas podrían ser un poco más eficientes, como incluso ellos sí lo son, y sí en realidad lo son o lo somos. Las personas muy sensibles frente a estímulos estresantes se pueden ofender de una forma irracional. Si una persona ofende a una persona sensible, esa persona sufre y es normal. Pero si una persona ofende a una persona altamente sensible, esta persona puede perder la paz no solo en el día, sino en la semana y a veces durar mucho tiempo antes de poder resolver esa situación emocional que ha pasado por su mente y por su corazón. Una persona sensible también se preocupa demasiado por el dolor de los demás y son personas en donde los cuales, por ejemplo, encontramos el grupo de activistas, son personas muy sensibles con ciertos temas que hacen que se apasionen un poco más con ellos y hacen que lo sufran como si lo estuvieran viviendo en carne propia. Entonces sufren adicionalmente. Esta persona, además, pues estas personas llegan a ocupar casi que el 30% de las personas en la población mundial y es un proceso que está en proceso de estudio. Estas personas a veces podría uno pensar que son inhibidas, que son retraídas y que se vuelven un poquito como malacarosas, mala gente o que reaccionan de una forma muy intensa a algún tipo de ofensa. Pero no es así, a veces son las personas más extrovertidas, las personas que tienen mayor interacción social, porque incluso la interacción social estar involucrándose en los problemas de la familia, en los problemas de los amigos, en los problemas del trabajo y querer resolverlo todo, que los hace colocarse una capa de superhéroes, pero estos superhéroes sufren porque no lo pueden solucionar. Estas personas también son creativas, entonces están mucho en el tema del arte, en el tema de la lectura, en el tema incluso de la filosofía, de la psicología y de las ciencias humanas. Se vuelven muy reflexivas, mastican, tragan y mastican, como dice la canción, cualquier situación de la vida y la procesan de una forma exagerada. Los PAS tienen unas características que se las voy a enunciar. Primero, son profundos en el procesamiento.
Entonces a veces, por ejemplo, un conflicto de pareja no lo dimensionan como algo que ocurrió accidental o casualmente, sino que simplemente le dan un análisis, lo procesan, le hacen introducción, metodología, marco teórico, conclusiones y se desgastan en esta profundidad de pensamiento, lo cual enferma a la persona que vive esta situación. Tienen una gran emocionalidad, por lo tanto pueden reaccionar de forma irritable a veces ante situaciones que no les convencen, que no les satisfacen, con las cuales no están de acuerdo, como por ejemplo cuando alguien se entrega de lleno, por ejemplo, al activismo y sufre porque se desbordó un río en alguna ciudad, y aunque es algo que es para conmovernos, pero es algo que no le afecta directamente y a lo cual se le debe dar cierta distancia desde el punto de vista emocional y no manejarlo como si fuera algo propio. Absorben los problemas de los otros. Entonces llega una persona, un amigo o amiga, y le comenta y le cuenta una situación personal y le cuenta que esta persona le hizo y le deshizo y le coge rabia, pero le coge rabia de una forma tridimensional. Entonces esta persona sufre un poco más que incluso la persona que es la realmente afectada con este problema. Tiene sensibilidad hacia las sutilezas incluso físicas. Miren que nunca, y yo les pido que nunca separen lo mental de lo físico. Las personas que son altamente sensibles inclusive se molestan con el ruido que hacen al masticar, con el ruido que hacen al dormir, con el ruido o los olores de las personas, y les llega a afectar de tal manera que se indisponen, perciben demasiado a través de los sentidos, pero también a través de su mente. Se sobreestimulan y se sobresaturan y a veces tienen la tendencia a estar pegados todo el tiempo de las redes sociales y de los noticieros para saber y saber y saber y saber de primera mano. Son personas que se dedican al voluntariado, porque esto los hace especialmente sensibles y esta sensibilidad les da para entregar parte de su vida también por los demás. ¿Cuál es el problema? Cuando entregarse a los demás le termina desplazando su propia vida y comienzan a sufrir y desplazan aspectos de su vida que son importantes. Se sabe muy poco acerca de las causas de las personas altamente sensibles. Se sabe que existen, se sabe que pueden tener alguna predisposición genética, pero como todo en psicología y en sociología, hay una gran influencia de su entorno familiar, de sus patrones de crianza, de la forma como sus padres percibieron o no perciben los diferentes problemas y las diferentes realidades de la vida. No necesariamente hay un rasgo genético que yo les diga hoy el cromosoma X predispone el cromosoma tal predispone a las personas a ser altamente sensibles, o las mujeres son más altamente sensibles que los hombres, porque no es así. Pueden indistintamente, con respecto a su condición genética, a su condición de género, pueden experimentar esta situación de ser altamente sensibles. Se suelen manifestar también a través de la piel. Entonces son personas que a veces están procesando una información y se están rascando, tienen prurito, tienen algún tipo de alergia, tienen algún tipo de estrés físico, dolores a veces intensificados por el estrés que sufren a nivel emocional. Y se afectan muchísimo también por las luces, la luz brillante, el ruido fuerte, el olor intenso. Estas cosas le pueden molestar a las personas altamente sensibles. Entonces, ustedes en casa, yo les recomiendo que si son de esas personas que experimentan de una forma hiper alterada, muy aumentada, con lupa, cualquier emoción de su vida y que se empatizan tanto con la gente que se viven los... Uno puede ayudar, uno puede aportar, colaborar y contribuir a la construcción de otra persona, pero no se puede comprometer y apropiar de sus problemas como si fueran de uno, porque los va a vivir al doble adicional de los que presenta en su vida. Entonces estas personas deben poner un filtro. ¿Cómo se coloca un filtro para no ser tan sensibles? Lo primero es poner a trabajar la mente, la razón y entender, hacer un proceso de nuestro lóbulo frontal y donde hacemos todas nuestras tareas ejecutivas, y es empezar a sentir y a pensar y a creer y a convencernos de que no hay un límite, ¿no?, para entregarnos a cada problema. Hay un límite para cada situación y no somos ni Superman ni la Mujer Maravilla para andar obsesionándonos con la solución de un problema y no sufrirlos exageradamente. Hay que sufrirlos con realidad y con objetividad. Yo no sé, yo personalmente considero que en alguna etapa de mi vida he sido altamente sensible y que la vida y enfrentarse a diferentes situaciones lo lleva a uno a resolver y a empezar a filtrar un poco de lo que viene de afuera para proteger nuestro mundo interior. Pero yo no sé si de pronto Lina
Mile, Liz, perdón, hablé de Lina porque estaba hablando de nuestra productora, ¿no? Discúlpeme, es el primer día, estamos ansiosos, angustiados. Pero mi Mile hermosa, no sé si tú te consideres hipersensible o si has conocido gente hipersensible o altamente sensible en tu vida. Martín, buenos días, qué rico saludarte, qué bueno estar nuevamente aquí contigo y ya sabes para dónde voy, que me conoces un poquito, ya sabes más o menos por dónde me voy a ir. Sí, yo también he tenido esa etapa excesivamente sensible, como desde que tenía 1 año hasta mis 32, he sido sumamente sensible, llevo 32 años en esa etapa, pero entonces para allá iba. Yo nací con eso me lo enseñaron, eso se puede inculcar, de pronto alguna cosa que haya pasado en la vida que me haya hecho tener ese grado de sensibilidad, de hacer un drama por todo, de que todo se me vuelva más difícil, más complicado. Y si se puede mejorar, si definitivamente yo me puedo quitar eso, no perder la sensibilidad por completo, porque tampoco quisiera que el mundo no me importe, pero por lo menos tener un poquito de sensatez al momento de saber hasta dónde puedo permitir que las cosas me afecten, que creo que es lo más complicado. Mil es eso, sensibilidad y sensatez, son dos palabras que equilibran muy bien este tema del paz. Y es que seguramente puede ser que genéticamente habría que evaluar, por ejemplo, en el ciclo familiar de la persona altamente sensible, si sus padres, cómo es la forma de reaccionar, cómo es de niño, cómo reaccionan, si de pronto son así cortavenas y que dramatizan todo. Generalmente esto el niño lo absorbe y aprende un patrón de comportamiento. Lo importante es que Martín. no está mal, ¿no? Dime. No, pues que efectivamente, tú decías ahorita, son como muy bohemios, muy dedicados a estas cosas. Mi papá es músico, mi mamá es actriz de teatro, mi hermana es cantante y actriz. Entonces sí, lo que acabas de confirmarme es que no me heredaron plata, pero me heredaron esa sensibilidad. Y eso está muy bien, Mile. Hay que ser muy sensibles y ojalá este mundo estuviera repleto de gente muy sensible. Pero ¿en dónde es que debemos poner el límite? Cuando esa sensibilidad nos hace sufrir. Entonces, cuando alguien empieza a percibir la vida un poco más sobredimensionada y a vivir más el drama que otras personas, que sufre, no es por los demás, en realidad es para protegerse uno mismo. Entonces hay que poner el filtro. Entonces, si estoy en noche de despecho, con mi papá cantando y con la guitarra sonando y recordando a los seres queridos, pues metémosle la ficha y entonces lloremos y dramaticemos. Pero eso se tiene que terminar en esa noche de despecho. No podemos quedarnos al otro día y durante 2 semanas más dándole y masticando el mismo tema en la mente y profundizando el tema en el corazón. Es el filtro que hay que colocar. ¿Qué me dices, mi hermosa Liz? Martín, ay, qué bueno saludarte otra vez, me encanta ese fondo, qué bonito, las emociones, porque acá siempre hacemos mella en las emociones, en que hay que expresarnos si queremos llorar, si estar tristes, de mal genio, así que te felicito por este 2023 y obviamente por ese fondo que nos trajiste acá en Mañanas Eje. Yo voy a decir algo, Martín, y es que, al igual que Mile, o sea, soy una persona altamente sensible desde muy pequeña, pero debo reconocer que lo he ido mejor cambiando, o sea, yo siento que al mundo le hace falta sensibilidad y empatía, porque yo creo que nos hemos vuelto muy poco sensibles frente a lo que pasa, no solamente con nuestros seres amados, sino con lo que está pasando a nuestro alrededor, incluso hoy con lo que está pasando en Turquía. Pero mira, Martín, yo soy muy llorona, entonces a mí yo veo algo que me afecta y yo empiezo a llorar, o cuando me afecta algo con mis seres amados, entonces o con mi pareja o con mis hijos, si hay situaciones que de pronto afectan mi corazón, de pronto que ellos lo hacen sin querer, pero yo ya me afecto muchísimo, entonces yo ya soy de las que empiezo a llorar y ya no me ama y esto y lo otro. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones con esas personitas que son tan cercanas a uno, que de pronto a veces no lo hacen con intención, pero que como nosotros somos tan altamente sensibles, ya hacemos pues la película y nos imaginamos una cantidad de cosas en nuestra cabeza? Sí, mira, Liz, hay una frase ahí popular, ¿no? Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, tenemos que tener cierta medida, ¿no? Y también determinar ciertos espacios para liberar en nuestra sensibilidad. Por ejemplo, las personas que lloran cuando ven una película. Entonces, está bien. A mí personalmente me parece bonito ver que la gente se emociona y lo logra demostrar.
¿Cuál es el problema? Que no se quede con la película pensando. Si tú, por ejemplo, tienes una situación, o tú en casa tienes situación y tienes esa especial sensibilidad y empatía con las situaciones de tus hijos, de tu pareja, de lo que pasó en el mundo externo, pues sé sensible, demuestra la sensibilidad, pero no le dejes al hijo esa idea solamente. Enséñale también que esa sensibilidad para. Dice, hijo, mi amor, ay, pero discúlpame que acabo de llorar, pero necesitaba expresar, es que me duele lo que está pasando en Turquía, pero bueno, más allá de lo que está pasando, oremos, recemos, pidámosle al universo, al mundo, que todo cambie, se sale de nuestras manos y aparte de estar pendiente no podemos hacer nada más. Pero si es una situación personal, familiar, donde podemos meter las manos y podemos influir un poco, ayudemos a nuestro familiar que está en esta situación tan terrible, acompañémoslo, está viviendo un cáncer, lloremos con esa persona un rato. Y es casi de nosotros, pero debemos también demostrarle a esas personas el control, la autorregulación emocional, que tiene un límite, que la emoción debe cambiar. La emoción que daña a la mente del ser humano es la emoción que llega, se instaura y permanece durante tiempo. Nosotros la emoción saludable, la emoción que llega, no importa cuál sea, ira, rabia, diablito, risa, lo que sea, pero que llega, tiene un tiempo y desaparece para cambiar por otra emoción mucho más saludable para la mente y para el corazón de todos los que nos ven. Bueno, este ha sido un tema súper interesante, arrancamos súper chévere el 2023, por favor no se despeguen y espero que desde ya escriban a nuestro WhatsApp. Perdóname, tengo una pregunta de Liz, ya antes de finalizar, por favor, Liz. Una final así rápido, porque yo creo que de pronto allá están en casita y se están haciendo la misma pregunta, es, somos altamente sensibles, pero de pronto estamos con una persona que es el polo opuesto, o sea, no es nada sensible, entonces, ¿cómo uno poder llevar ese tipo de relaciones, Martín, cuando estamos con una persona que de pronto frente a cualquier situación, a mí me dicen, usted llora despidiendo un avión de carga, entonces, y estar con una persona que de pronto no, ni se inmuta, entonces, ¿cómo manejar también ese tipo de situaciones en nuestras familias, en nuestro hogar o con nuestra pareja, Martín? Sí, bueno, arranquemos por los términos de tolerancia, de respeto por el otro, también de aceptar al otro tal y como es. Siempre y cuando la situación del otro no me afecte y ese llanto no lo haga para manipularme a mí, que soy frío y calculador, es una emoción que hay que dejarla que se explote. Y uno puede hasta bromear con eso. Ella le llora hasta un bambuco, entonces no pasa nada. Entonces se puede uno bromear con ciertos rasgos de la personalidad. El problema es cuando yo lloro y quiero que la otra persona, que es fría, se comprometa tan emocionalmente como yo me he comprometido. No, mis emociones son mías y así como yo exijo que me respeten mis emociones y me dejen vivir mi drama, pero también debo respetar al otro en su, entre comillas, frialdad, porque no es que el otro sea frío, simplemente es que tiene una forma diferente de procesar el mundo, inclusive lo hace para protegerse del sufrimiento, que es algo permanente en la vida, ¿no? Perdón, no escuché, mire. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes y eso me alegra. Ya tienen nuestro WhatsApp, el 300-156-5631. Si me ayudas con el mensaje, claro. Mira, aquí dice Camilo David, nos dice, Andrés Camilo David. Estoy un poco ciego, discúlpenme. Andrés Camilo David. Creo que debemos desarrollar esa capacidad de estar tranquilo en medio de tanto caos, nunca perder la paz. Y yo creo que con este mensaje podemos decirle a todos, este mensaje nos debe quedar, debemos tener la capacidad de autorregularnos. Vivan, sean sensibles, por favor, que al mundo le falta eso, pero tenemos que ser la capacidad de autorregularnos, decir hasta dónde para mi emoción y dónde debe comenzar una nueva. También debemos tener la capacidad de considerar a los que están a nuestro alrededor y no podemos a los demás salpicarlos de ese sufrimiento propio, involucrarlos a todos y hacerlos sufrir a todos porque tienen que estar conmigo. Hay que ser justos, hay que ser considerados, hay que ser empáticos y sobre todo en la emoción hay que ser compasivos. Esta es una sección para construirnos entre todos y en 2023 nos construiremos llevados de la mano de Mañanas Eje. Esto fue por hoy, gente de mente.